Es que, espérate, si yo miro para arriba, yo no estoy mirando. ¿Esa mirada está bien? Sí, perfecto. Ya, porque yo no me veo si es que estoy mirando para arriba con esta cámara, ¿cachai? No veo cómo Ahí estoy. no, Ahí ahí estoy estás mirando. mirando ahí te ves ojos cerrados cuando miras para abajo. Ya, ¿Y ahí? estamos. Ahí sí, ya. En vivo. Aviso. ¿Por qué no me sale? Sí. Ya, bueno, quería darles la bienvenida de nuevo. La semana pasada estuve a este ciclo de charlas. La semana pasada me tocó estar con la Caro. Estuvimos hablando de la importancia del lenguaje que usábamos con nuestra familia, de lo que se habla, de lo que le damos importancia, la relevancia que le damos a ciertos temas sobre otros y las implicancias que tiene eso. Y hoy día quise hablar de un tema que me parece también muy relevante para abordar durante esta pandemia, que tiene que ver con nuestros adolescentes. De alguna forma sabemos que la vida del adolescente es afuera de la casa, es con los amigos, la junta, como, bueno, todo lo que se vive afuera. Entonces, una pregunta que surge y un tema que he visto que no se ha hablado mucho, porque hemos hablado harto de los niños y cómo lo abordar los niños, los padres, los Zoom y todo eso. También se ha hablado de como población bien complicada, a veces la tercera edad, y la adolescencia queda a veces como en una tierra de nadie. Entonces, en ese sentido, quise invitar a la Gise para que podamos hablar sobre la adolescencia y cómo el adolescente se ha visto impactado en este tiempo de pandemia. Así que, Gise, te dejo la palabra para que te presentes, tal vez. Para que me presente. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias al Estadio y a la ESTI por la invitación. Yo creo que todos me conocen. No tengo mucho que presentarme, soy psicóloga clínica, doctora en psicología, soy de Maccabi. Bueno, lo que todos saben, pues no creo que necesite mucha presentación, todos me conocen. Bueno, Gise, ¿de qué hablamos cuando hablamos de el adolescente? Se habla como el adolescente, que el adolescente es una población a veces como de riesgo durante esta pandemia. Primero, tal vez partir, ¿a qué nos referimos hoy día cuando hablamos del adolescente? El mismo adolescente que éramos nosotros, tal vez cuando éramos chicos y hablábamos de nuestra adolescencia. ¿Cómo definimos lo que es el adolescente hoy? ¿Quién sería adolescente? Miren, hay distintas maneras de definirlo, no tiene una definición unívoca donde todos podamos pensar que el adolescente es. Eh, hay una visión que plantea que la adolescencia se ha alargado, ¿no? Es decir, que en la medida entonces que los cabros siguen siendo dependientes de los padres y viven en la casa, siguen siendo adolescentes por mucho más tiempo de lo que eran en otras épocas. Hay ciertos conflictos de la adolescencia que son más bien inherentes a esta etapa y otros conflictos que también tienen que ver con las épocas, porque no hay nada, absolutamente nada que se pueda pensar con independencia de la época en la que uno vive. Uno construye categorías en función de la época en la cual está viviendo, entonces hablar de una adolescencia per se que trascienda toda cultura y todo tiempo es imposible. También a lo mejor también se ha adelantado, así como se ha atrasado, o sea, hacia arriba y hacia abajo. Podemos pensar que el adolescente hoy día cubre como un periodo más grande de tiempo. Se incluye esto como en la preadolescencia, hablan algunos, y después se habla como de del adolescente, ¿cierto? O sea, técnicamente la adolescencia es la etapa del desarrollo que sigue a la pubertad. Eso sería como la respuesta técnica. Y en los tiempos que corren, la pubertad tiene unas edades definidas y la adolescencia entonces se empieza a presentar cuando ya ha habido cierta estabilización del desarrollo puberal en los niños. Entonces, cuando ya el tema del cuerpo está un poquito más integrado, aparece como la necesidad de externalización, la salida, y esta búsqueda de terminar como de consolidar la identidad propia de los adolescentes que se da en torno de la comunidad adolescente, entonces en torno a los otros adolescentes. Entonces la salida adolescente tiene que ver
adolecer con sufrir de una crisis, ¿no?, de identidad respecto a quiénes son cuando los padres caen, cuando los padres dejan de ser esas figuras idealizadas, la madre perfecta, el padre perfecto, y necesitan ir a buscar otros referentes identitarios. Y en general eso ocurre muchas veces en lo que se llama la comunidad adolescente, que tiene distintas formas. Puede ser el grupo de amigos, puede ser la pucha de Maccabi, puede ser la barra brava, puede ser el grupo scout, puede ser el grupo de fútbol, en fin. Pero en general es un grupo de pares, donde entonces empiezan a surgir modelos identificatorios que empiezan a compensar empiezan a compensar los elementos de la identidad que todavía no han sido consolidados. Y en ese sentido, cuando hablas de la sociabilización, que el mundo es afuera, que la identidad se busca afuera, ¿qué pasa hoy día en pandemia? ¿Qué reflexiones podemos hacer frente a lo que está pasando con estos adolescentes, que de alguna forma los vemos confinados en sus piezas más que en sus casas? ¿Qué está pasando con el adolescente, o qué a lo mejor podríamos pensar de lo que le ocurre ahora que lo estamos mandando a encerrarse? Mira, cuando hablamos y planificamos esta entrevista, yo lo primero que te dije es que desde mi punto de vista yo pienso que es todo muy preliminar. No soy de las personas que me parece, yo pienso más bien que en este minuto decir qué les pasa a los adolescentes o qué les va a pasar a los adolescentes es adelantarse demasiado a los tiempos. No tenemos casuística, no tenemos experiencia para saber cómo reaccionan, cómo van a reaccionar, cuáles son los efectos que esto puede tener a los adolescentes. No, mi análisis no pasa por ese lado. Lo primero, por elementos más obvios, ¿no?, que es lo que todos sabemos, no podemos generalizar. Evidentemente, como no podemos generalizar con ninguno, o sea, no sabemos con los niños, me imagino que tú y yo hemos tenido experiencias distintas, ni con los adultos, ni con la tercera edad. Entonces, la generalización siempre es un mal abordaje. Y por supuesto hay ciertos elementos que van a determinar. No todos los adolescentes tienen los mismos recursos psicológicos, no todos los adolescentes tienen la misma contención familiar, no todos los adolescentes tienen mismas condiciones para realizar la cuarentena. Entonces es bastante obvio poder decir qué va a pasar con ellos ahora. Lo único que uno puede hacer son ciertas observaciones muy preliminares que con el tiempo se dirán cuánto se instalan y cuánto no. Te voy a dar un ejemplo, ¿no?, un ejemplo bien concreto. Cuando empezó esta pandemia, los analistas, los psicólogos, asumían que la adolescencia iba a ser la población de mayor riesgo, porque una de las características de la adolescencia es sentirse inmortal, invulnerable, y como además no eran la población de riesgo, lo dije al revés, como no eran la población de riesgo, eran los que iban a transgredir la cuarentena permanentemente, eran los que iban a salir, los que no les iba a importar, y eso no ha ocurrido. Para nada, es decir, los adolescentes han acatado las normas de la cuarentena de una manera sumamente estricta y sin pataleo la mayor parte de las veces. No estoy queriendo decir que no hayan habido conflictos al interior de las casas entre padres, hermanos, adolescentes, pero el tema de la discusión no ha sido quiero salir, tengo que salir, ¿por qué no puedo salir? ¿No? Ha habido y eso es algo que se pensó que no iba a ocurrir. En ese sentido uno podía apreciar en una responsabilidad que no se hubiese podido predecir respecto a los adolescentes. Esto tiene excepciones, todos sabemos que han habido algunas fiestas clandestinas, etcétera, pero los adultos han sido una población muchísimo más transgresora que los adolescentes. A veces porque no les queda otra y a veces porque no tienen mucha conciencia, etcétera. Pero eso es un ejemplo a propósito de que no es momento ni de adelantarse ni poder hacer conclusiones muy exhaustivas en este momento. Ahora, toda esta crisis, o sea, todo el tema de COVID, nos llega a nosotros y a nuestros adolescentes también en un periodo bien particular, histórico, de nuestro país, que tiene que ver con el estallido social. O sea, ya venían viviendo un periodo difícil también donde se vieron postergar estas cosas, donde ocurrió también esta nueva incertidumbre también que generó el estallido. Y ahora luego aparece esto. ¿Cómo de alguna forma se te ocurre a lo mejor ligar estos dos efectos en términos de que ha sido mucho más tiempo también? Mira, yo pienso que una de las cosas interesantes de instalar esta charla dentro del marco de la comunidad es precisamente lo que estaba diciendo recién respecto de las no generalizaciones y respecto a cuáles podrían ser algunos elementos específicos que afectan a una población más que a otra.
Entonces esto que tú dices me parece una pregunta súper interesante, porque el estallido social más la crisis económica, más un rebrote del antisemitismo con la presencia de ciertos líderes políticos, gente influyente del mundo artístico, del mundo musical, etcétera, han instalado un discurso que nos tiene a todos bastante asustados. Esta no es la instancia en el contexto para analizar ese discurso, pero sí hay una sensación de un rebrote del antisemitismo y de una hostilidad, ¿no? Una hostilidad, no sé si nueva, pero que ha ido como reapareciendo. Entonces, uno de los elementos que uno tendría que poder pensar es que el adulto que está conteniendo al adolescente está angustiado. No solamente está angustiado por la pandemia, sino que está angustiado por lo que viene después de la pandemia. Entonces, es importante considerar que los efectos que está teniendo la comunidad tienen que ver con la integración de esos tres elementos. O sea, hay un montón de gente que te dice, a mí la pandemia me da lo mismo, a mí lo que me preocupa es lo que viene después, pero mucha gente. Y gente que está hablando de, no sé, de irse, para dónde las maletas, etc. Entonces, eso es algo que está ocurriendo concretamente en Chile y que se está transmitiendo cada vez más a los adolescentes que te empiezan a decir, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Entonces, se han ido potenciando ciertos elementos angustiosos adicionales. Absolutamente. Y por otro lado, déjame plantearte un tema más que a mí también me parece importante. La pandemia en sí misma ha traído mucho miedo, pero mucho miedo también en la línea de fantasías apocalípticas, ¿no? Es decir, una cosa bastante siniestra, no solamente un miedo concretamente, sino, bueno, ¿y qué va a pasar después? Están pasando cosas que antes no pasaban, no estamos preparados para esto. Entonces creo que están circulando en el mundo adulto fantasías apocalípticas que se han traducido a veces en conductas que hoy por hoy uno las mira y dice, bueno, como tanto, ¿no? Es decir, 25 kilos de leche, 350 paquetes de rollo de confort, alcohol gel, cloro, gente desesperada en los supermercados, una sensación de que de verdad esto iba a ser el arca de Noé y vamos a tener que estar así mirando para afuera sin poder salir. Ya ha habido algo de esto, pero el miedo apocalíptico que existe, sobre todo en la población adulta, es algo que se ha ido transmitiendo y que ha ido generando otro tipo de angustias, más allá de las propias de la pandemia. Que tiene que ver con tratar de aferrarse a algo también, tal vez algo material, pero de aferrarse a algo frente a esta sensación de incertidumbre. O sea, pensando un poquito también en el adolescente, claro, a lo mejor no encontramos esa certeza de nuestros padres, pero se tratan de buscar en algún lado. Y hoy día tenemos como incertidumbre por todas partes. Nadie sabe, no hay vacuna, no hay, o sea, dicen salgan hoy día, pero ¿salgan a dónde? Salgan a contagiarse tal vez. Entonces, hay constantemente también como esta contradicción, sobre todo ahora también que estamos pasando, y que también me parece importante reflexionar, que estamos pasando este periodo de una cierta apertura, de que a la hora se puede salir de lunes a viernes, entonces también está esta cosa, se puede salir, pero te puedes contagiar, y se puede salir tampoco a ese contacto que se podía tener antes, sino que se puede salir, y ahí está también estas diferencias que tú hablas particulares de cada familia, quienes dejan salir, quienes no dejan, con qué reglas y cómo vivimos esto. Entonces también ahí hay otro tema que tiene que ver. Claro, ahí hay otro tema, pero justamente, fíjate que cuando tú me lo preguntas, yo ahí lo llevo al otro extremo. Es decir, así como hay elementos ansiógenos externos nuevos, hay otros conflictos que son los clásicos. Y es, ¿por qué mi amigo sí, por qué no? ¿Por qué a mi amigo le dan permiso y a mí no? ¿Por qué hasta las 3 de la mañana y no a las 2? Y ahí, en ese sentido, podemos, por ejemplo, retomar un conflicto que existe en los adolescentes, sobre todo en estos tiempos, y quizás ligarlo con lo que tú me decías, ¿no? Y que se diferencian los adolescentes de antes con los de ahora, que hoy por hoy a los padres les cuesta mucho ponerle normas, ¿no? Y sostener normas en los adolescentes. Les tiene mucho miedo, ¿no? Les da miedo que se enojen, les da miedo que ellos dicen, entonces mis amigas no me van a querer, y uno termina como tiritando, chuta, entonces en verdad lo estaremos haciendo bien, lo estaremos haciendo mal. Entonces, ese elemento propio que puede tener que ver con instalar, con ser consistente con la lógica, con los principios, con los valores de la familia, es un conflicto que se ha dado siempre, ¿no? Podemos salir, no podemos salir, ¿de cuánto nos podemos juntar? ¿Podemos ir a la plaza, no podemos ir a la plaza? Y cada familia tendrá que sostener. Y cuando esa familia no puede sostenerlo, porque probablemente no ha podido sostener otros límites. Entonces ahí me parece que la situación de pandemia no cambia demasiado el escenario.
Y eso es lo que a mí me gustaría como poder transmitir, perdona, ahora. Es decir, que la situación de pandemia tiene algunos elementos completamente novedosos y que no podemos entonces predecir, pero hay otros elementos que son oportunidades y hay otros elementos que han estado siempre. O sea, no todo es inventar la pólvora. Sí, que en ese sentido también este cambio de que antes los padres no tenían que decir que no porque no estaba dicho, tal vez como a nivel de país. Y ahora nuevamente pasamos a padres que tienen que, nuevamente, por eso tú dices, tiene un conflicto que siempre ha estado, pero nuevamente los padres, y tal vez por eso se cumplió antes tanto, porque no eran los padres los que prohibían, sino que era algo que estaba prohibido. Sí, Entonces, yo creo que eso es un punto importante, yo en eso sí estoy de acuerdo. Es decir, acá hay un sometimiento a una ley que trasciende la ley del padre, que tiene que ver con no poder salir. Y lo otro tiene que ver más bien con la normativa familiar. Y eso, si bien funciona así en la mayoría de los casos, también es relativo en otros casos. Por ejemplo, hay papás que le pueden decir a su hijo, ya, nomás, hagamos un carrete, total, no pasa nada, están exagerando, familias que hacen asados en plena cuarentena, vehiculizados entonces por la norma familiar. Entonces, en general estoy de acuerdo con eso que tú dices, con estas excepciones, ¿no? Existe una ley que trasciende la ley del padre, que debería ser la ley del país, para otros la ley de Dios, en fin, cada uno verá, y existe entonces la ley del padre, de la madre de la familia, que es lo que el adolescente está permanentemente tratando de mover, ¿no? De movilizar, de friccionar. Y un tema también que surge harto, que hemos visto como el adolescente debiera estar afuera en este momento y hoy día está en familia, entonces se escucha mucho esto de aprovechen de estar con los hijos, de las instancias de familia, generen instancias de familia. Entonces uno dice, de partida que la familia, yo la llamaría así como familia pandémica, no es la misma que la familia habitual con la que uno habla de familia cuando uno habla en otro contexto, sino que es una familia que está, como tú lo mencionabas, muchas veces viviendo situaciones de violencia, algunas parejas están en conflictos súper importantes de pareja también, temas económicos, temas también con el trabajo en casa, o sea, cada uno también con sus conflictos, o sea, nos encontramos con una familia distinta a la familia que cuando hablamos que es como el factor protector del adolescente muchas veces. ¿Qué lugar? Yo creo que nos encontramos con una familia más genuina, ¿no? Es decir, con la verdadera familia. Y la verdadera familia, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, aprovechen de hacer actividades juntos, te voy a contar algunas experiencias que son personales. O sea, en mi casa nunca hemos podido cocinar juntos, ¿no? Porque a mi marido le da lata, a mi hijo adolescente también, quieren comer cosas distintas, ni una posibilidad. O si queremos ver una película juntos, olvídate. O sea, ni una posibilidad que nos pongamos de acuerdo. Y entonces aparece que esa es mi familia. Pues mi familia, no, los hombres de mi familia no cocinan, no nos gustan las mismas películas. Entonces, claro, esa es la realidad de mi familia. O te doy otro ejemplo más, también personal. Cuando pasó, ponte tú, un par de semanas donde en realidad nos cruzábamos por la casa porque cada uno estaba en su habitación, no sé, en su pieza haciendo sus cosas, de repente nos juntábamos a comer, entonces a mí me bajó la culpa y digo, ya niños, vamos a hacer una actividad juntos, tenemos que hacer más cosas juntos. Y mi hijo mayor me dice, más cosas juntos, mamá. En verdad, estamos todo el día juntos, es innecesario hacer más cosas juntos. Me bajó la culpa un poco de esta familia que uno ve así como estas que hacen deporte todos juntos, claro. Y no han jugado juegos de salón. Entonces, como casi que que estarían todos así como con popcorn viendo la película, como que eso es un poco la familia que se vende de lo que debiéramos hacer, y el adolescente y todo así en la mesa y conversando de la situación actual, de cómo nos proyectamos. Entonces, también hay como una diferencia entre esta familia ideal, que incluso se espera hasta en la propia un poco, que uno dice debiera estar o debiéramos estar, y estos adolescentes también que están absolutamente encerrados en su pieza y a veces ni los vemos también, o sea, que uno dice estamos todos juntos en la casa, juntos, pero también cada uno, como tú dices, en su mundo. O sea, sí, pues la familia ideal, la familia Instagram, a todos nos hace cuestionarnos, ¿no? Es decir, todos tendemos a querer ser esa familia perfecta, que todos hacen deporte juntos, todos cocinan juntos, los niños levantan la mesa, las tareas se distribuyen perfecto, todos tendemos a eso y todos nos sentimos presionados a eso y todos empezamos a dudar, ¿no? De nuestra propia familia cuando vemos que el resto de las familias aparentemente funcionan de esa manera. Yo creo que efectivamente en esto también, es decir, hay muchos adolescentes encerrados en sus piezas, hay otros que buscan la compañía de los padres, hay algunos que tienen momentos que sí, otros momentos que no, hay de todo.
Yo realmente he visto de todo. Y también he visto, una de las cosas que también he visto, que tampoco era tan predecible, es que el adolescente ha tolerado súper bien esto, mucho mejor de lo que se hubiese imaginado. El adolescente comprendió y toleró. Y claro, la habilidad que tienen ellos para moverse en las redes le abrió algunas oportunidades muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente ellos empezaron a encontrar maneras de comunicarse, contactarse, porque ellos saben moverse con mucha facilidad, con mucha fluidez en las redes, y eso les generó un montón de oportunidades. Pero no ha habido, la población adolescente ha tolerado y ha sostenido esto, y eso con quien tú lo hables. Es decir, Ahora, todo el mundo está impresionado de lo bien que los cabros adolescentes han podido tolerar esta situación. ahora, Con bueno, la crisis, con pregunta momentos buenos o malos, pero eso. es como a modo de reflexión. ¿Será que a lo mejor están como en un periodo de latencia por todo esto y de ahí que se vendrá? Bueno, es como una reflexión también. ¿Será que están tolerando o de alguna forma no les queda otra y están como en un pause para lo que se viene tal vez después? No, ahí como que queda como esta duda. Lo que pasa es que tú dijiste algo que es bien interesante, ¿no? Y es que efectivamente el mundo adolescente es afuera, ¿no? Lo que más les gusta a los adolescentes es salir. La frase, esto no es un hotel, es como una frase que uno no le dice al niño de 6 años, ¿no? Se lo dice a los adolescentes. Y esa necesidad va de la mano de, ¿cómo? ¿Me dijiste algo o no te escuché? No, te estoy escuchando. Que esa necesidad de la mano de tener que relacionarse con sus padres, lo que yo decía hace un rato, de buscar en la comunidad adolescente elementos identitarios que le permitan entonces compensar las desilusiones, los duelos, los fracasos respecto de la idealización de los padres, y espacios de intimidad, que yo creo que son 3 elementos que esta pandemia, yo no digo que se los ha robado, ¿no? Y en ese sentido yo quiero ponerme una visión no idealista, pero realista, es decir, no se los ha robado. Ellos han tenido que inventar de manera creativa ciertos elementos. La cámara no reemplaza el contacto físico, y en esto quiero ser bien clara y lo quiero repetir. No estoy queriendo decir por ningún motivo que la cámara o que las redes pueden reemplazar el contacto físico, pero han sido una gran herramienta que han compensado de manera importante. Y de hecho yo creo que los psicólogos, los padres, los profesores, que durante mucho tiempo hemos como satanizado la adicción de los cabros a la cámara, hoy por hoy le prendemos vela. ¡Ay, se le echó a perder el celular a mi hijo! Un drama. O sea, mucho más grave que le dé coronavirus que se le eche a perder el celular. O sea, Quedarse sin agua, quedarse sin internet. no, claro, es mucho más importante que quedarse sin confort. O sea, realmente es un elemento de primera necesidad para todos. Entonces, de pronto, nosotros podemos ser mucho más empáticos respecto a la necesidad de utilizar las redes. Dicho eso, ya sé que me estoy alargando demasiado, esto va a tener algunos efectos y uno puede hipotetizar. Por ejemplo, uno de los efectos que esto puede tener es que a lo mejor la adolescencia se postergue, ¿no? Es decir, que esto le dé más tiempo a los cabros para enfrentarse a las crisis o a los desafíos adolescentes. Imagínate que hay una población muy importante de cabros que les incomoda mucho tener que entrar en la comunidad adolescente porque no están listos. Y lo hacen con mucha dificultad y se excluyen mucho. Y a lo mejor entonces esta es una oportunidad para que la adolescencia, con todo su adolecer, con todo el sufrimiento y los desafíos que implican, se postergue hasta que los cabros sean un poco más grandes. Entonces todos estos procesos a lo mejor se postergan, lo cual no significa que no se estén realizando en los tiempos que corren con los dispositivos que tenemos. Acá también vuelvo a la pregunta inicial. ¿Son todos lo mismo? No, pues en este contexto estos procesos circulan a través de estos dispositivos y se completarán cuando podamos cambiar, cuando sepamos que podemos volver y cómo tengamos que volver. Claro, ahí es donde nos enfrentamos al cara a cara, que es tan distinto también a este mundo virtual. También me pregunto, por ejemplo, qué pasará con la sexualidad a través de las pantallas y tantos otros temas que son tan propios también del vivenciar adolescente, donde es difícil ahí el reemplazo del contacto físico. Bueno, y en tantas claro. otras áreas. ¿Cómo? Y en tantas otras áreas donde sentimos que igual la pantalla no puede reemplazar. Pero a propósito de eso, un poco preguntarte así como, ¿cuáles son los pros y los contras del uso de pantallas? ¿Qué dirías tú? ¿Cómo está en la pantalla? ¿Qué hacemos con esto? Sabemos que los niños los adolescentes están todo el día hoy día en la pantalla, tal vez los adultos también. Como un poquito así como poner esto de qué como cosas, la pérdida que se tiene a través de esta relación todo el tiempo a través de la imagen, incluso la propia imagen, es todo estar todo el tiempo en un espejo también. Entonces, como los pros y los contras que tú dirías de este uso de pantalla.
Uno de los contras más importantes es que una se ve todas las arrugas todo el día. Eso es un contra importante, digamos, que tengo que poder decir. Eh, Mira, quizás es una apreciación personal, no tengo ningún estudio que te pueda decir, e insisto, cualquier estudio que hable sobre esto en este minuto me parecería irresponsable. Eh, Hoy por hoy, para mí, el uso de pantallas tiene una cantidad de elementos positivos increíbles, desde posibilitar el trabajo, posibilitar la educación, posibilitar el contacto social, aprender cosas distintas, tomar cursos, imagínate, colegio, Maccabi, redes sociales, mira, hasta pijamas parties han hecho por Zoom las niñas. Entonces, no es un estar pegado permanentemente a una pantalla, no viendo un videojuego, es inventar una manera de convivir a través de la pantalla. Sobre todo las niñas han logrado eso de una manera muy creativa, entonces cocinan juntas, se maquillan juntas, ya vamos a lavar los platos juntos y se acompañan, ven películas juntas, ya, 1, 2, 3, veamos esta película. El que se adapta en todo caso, ¿ah? Porque yo creo que hay mucha gente que a veces apaga la pantalla directamente y prefiere estar con un libro o prefiere estar y no logra tener este contacto como exitoso también. O sea, yo creo que el colegio, ciertas cosas, te exige un contacto con otros, pero aquí es una opción. ¿Prendo o no prendo? ¿Me uno al Zoom o no me uno? Bueno, están las clases por un lado, pero también aquí hay que tener ciertas características también para integrarse, para ser parte, y también hay otros que no logran también este tipo de contacto. Que no les interesa, no necesariamente es un fracaso. ¿No? Es ¿No? decir, tú puedes tener un hijo que de verdad esté todo el día pegado a la pantalla y otro que no, ¿no? Como dices tú, que lea, que se canse, que prefiera ver una serie, que quiera ir a hacer deporte. O sea, no. Lo que yo sí creo, y de eso estoy convencida, es que sin pantalla esta situación sería infinitamente peor. Entonces, si tengo que decir pantalla o no pantalla, pantalla todo el rato. Sí creo que, y en ese sentido, dale, sigue que y en yo ese te... sentido la pantalla puede tener, la pantalla va a cumplir en el hogar, más que afuera, un rol más frío, me tupí. En ese sentido, la pantalla en la vida familiar ya era un elemento disruptor antes de la pandemia. Entonces ahora volvemos. La pantalla es una posibilidad por contactarse con el mundo exterior, pero el permanente uso de pantalla en momentos de comida, en los momentos en que uno podría estar haciendo otras cosas, hace mucho rato que ya había irrumpido en las casas, con los efectos que algunos pueden considerar positivos o negativos. ¿No? Yo creo que en ese sentido también tenemos que poder distinguir. La pantalla como elemento para relacionarse con un mundo externo, yo creo que ha sido una maravilla, un milagro, un regalo. Como elemento para la vida familiar ha sido un problema, pero desde antes de la pantalla. No sé si me explico. Exactamente. Preguntan si las relaciones amorosas entre los adolescentes serán virtuales en este momento, cómo apoyar a nuestro hijo en el sentido también de todo este tema de las relaciones de pareja, por ejemplo. Las relaciones amorosas, las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, ¿no? Hay como distintos registros en eso, ¿no? Yo creo que es uno de los elementos que evidentemente más se ha visto perturbado en esto, es decir, la relación de pareja. Escuché incluso en Francia que había un movimiento para, no sé, porque tuvo parejas que no están casadas, pero que conviven hace 10 años, permitirles viajar, mira, una cantidad de elementos. Yo creo que la vida amorosa, la vida en pareja y por supuesto la vida sexual es una de las áreas que más se ha visto entorpecida. Porque, entre otras cosas, está el grave problema de la intimidad, que de repente en casas como ¿no? Como la casa de la mayoría de la gente de la colonia, son casas que resisten y que todavía ofrecen ciertos niveles de intimidad, pero que para la mayoría de la gente muchas veces no es. El problema de la intimidad es una de las cosas que ha dificultado a veces el trabajo nuestro como psicólogos, gente que no puede tener una intimidad para poder efectivamente hablar de sí mismo frente a una pantalla. A propósito de la intimidad, quería preguntarte también, ¿qué pasa? Vemos a veces adolescentes que están todo el día encerrados en sus piezas. Está bien, sabemos que necesitan su espacio, dentro de la casa tratamos de a lo mejor no perturbar mucho, en general los padres dicen no me meto, que tenga su espacio, sabemos que lo necesita. ¿Cuándo eso debiéramos saber qué está haciendo el adolescente adentro de su pieza, qué páginas visita, con quién está conectado?
conectados, hasta dónde los padres debieran como involucrarse en eso que pasa puertas cerradas en la pieza del adolescente, siendo nosotros testigos, que está todo el día con la puerta cerrada. ¿Qué hacemos con eso? Acá te voy a decir un poquito lo mismo que antes, hasta cierto punto, y es que eso siempre ha sido un problema. Eso sí que siempre ha sido un problema. Para el adolescente hay una dificultad de intimidad, es decir, la intimidad del adolescente muchas veces la vive como clandestinidad, ¿no? Por ejemplo, un adolescente que tiene relaciones sexuales considera hasta cierto punto que sus relaciones sexuales son clandestinas, no íntimas, ¿no? Las parejas adultas tienen relaciones íntimas, que están legalizadas, por decirlo de alguna manera, que están socializadas. Entonces, para el adolescente, la intimidad y la clandestinidad, los límites entre lo que es íntimo y lo que es clandestino son un poco confusos. Y en este momento hay una hiperpresencia de los padres, y yo pienso que esto que tú me estás preguntando es la gran pregunta, es decir, es el elemento más importante, y es saber encontrar la distancia óptima. Cuando efectivamente uno tiene que alarmarse, entrar, transgredir ciertos límites porque algo no está funcionando bien, y cuando uno simplemente tiene que poder manejar su propia ansiedad, manejar su propia necesidad de saber, y en ese sentido no instalar una hiperpresencia que bloquee y obstaculice el proceso adolescente y la necesidad de intimidad. Muchas veces es bien intuitivo eso. Muchas veces son las propias ansiedades de los padres los que dicen, y en realidad yo no puedo no saber lo que está pasando con el celular de mi hijo, porque anda no saber lo que es. Bueno, el celular de un adolescente y por hoy es su diario de vida. Es decir, meterse en el celular de un adolescente en este minuto es atravesar y transgredir su intimidad de una manera muy violenta, ¿no? Y yo entiendo que hay mucha gente que me puede criticar por esto y decir, bueno, pero que en realidad es muy peligroso. Sí, puede ser muy peligroso, pero también puede ser muy iatrogénico como padre, invadir de esa manera tan violenta la intimidad. Encontrar esa distancia óptima es parte del desafío de los padres y de lo difícil que es ser padre y de lo típico que te dicen nadie te enseña, ¿no? Se maneja. Sí. Y tal vez, no sé si está ligado a eso, pero otro tema que como los padres plantean es esto, que están en pijama todo el día también, que a veces no duermen, o supe que no durmió toda la noche, y en el día está despierto. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos ciclos también? O sea, ¿hasta dónde dejamos ser? Porque también es distinto el dejar ser cuando nos vemos, en lo que ocurre habitualmente, por eso el adolescente se va. Pero cuando está ahí, estamos como siendo testigos también de este que está todo el día durmiendo, o del horario. Entonces, ¿qué es lo que tú a lo mejor, que me parecía súper, como esto, dejar el espacio de intimidad? Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde dejamos que, por ejemplo, flexibilizamos su horario? Yo sé que la flexibilidad es algo que siempre hemos usado en este tiempo, pero ¿qué? ¿Lo dejamos ser? Mientras no veamos síntomas tan preocupantes, que duerma lo que quiera, que se acuesta a la hora que quiera, o esta es mi casa y estas son las reglas. Ahí como que tenemos estos dos límites que uno se pregunta también, ¿qué hacemos con eso? Mira, yo creo que voy a contestar tu pregunta quizás tomando algunas cosas, insisto, sumamente preliminares, disculpen lo majadera, pero que hay las primeras observaciones. Y una de las observaciones tiene que ver con esto que me estás preguntando, que es una suerte como de trastocamiento de la vivencia del tiempo. Nos ha pasado a todos, no sabemos si es lunes o martes, no sabemos a quién hay que levantarse. Hay una disfuncionalidad respecto a la vivencia del tiempo y una sensación de que la vida está en pausa, ¿no? Que estamos como una especie de paralización de la vida, y entonces normalizar una rutina o instalar una rutina requiere un esfuerzo adicional, ¿no? Un golpe de voluntad, que en general se ha logrado instalar. Donde más se han visto dificultades respecto a eso es la posibilidad de seguir, ¿no? Y de sostener la carga académica. Se ha visto que ha ido disminuyendo la capacidad de sostener la carga académica de los adolescentes, han ido abandonando de manera progresiva la carga, y evidentemente una alteración de los ciclos del sueño que hasta cierto punto uno puede tolerar, es decir, si se levantan más tarde, se acuestan un poco más tarde, y eso se genera dentro de un marco, a mí me parece que hay que tolerar y ser flexible, pero si se alteran los ciclos del sueño, ¿no? El adolescente que está toda la noche conectado y duerme durante todo el día, ahí yo pienso que sí, que hay que intervenir, ¿no? Es decir, te pongo dos extremos, una hora más tarde, una hora más temprano, no es tema. No, 8 horas de desfase sí me parece que es un tema.
Esto de que no se visten, leí un artículo de difusión hace un tiempo que hablaba del síndrome del pijama, ¿no? Es decir, que bastante circuló por las redes. Era un artículo de difusión, no muy técnico, pero tenía cosas bien bonitas como esto, ¿no? El síndrome del pijama, de me visto, no me visto, me ducho, no me ducho, ¿para qué me voy a duchar? ¿Cuándo? Entonces, de repente, las adolescentes no se visten para hacer clases, pero se visten para juntarse con las amigas, ¿no? Y se arreglan, ¿no? Cuando tienen un carrete, pero para ir al colegio, ¿no? Se ponen un polerón arriba del pijama y se hacen las locas, por ejemplo. El tema este de la exigencia. En general, la población adolescente se le exige mucho, que sea, que le vaya bien en el colegio, bueno, que esté más o menos integrado. Los distintos aspectos como que están ahí, como que se ponen un poquito tal vez las apuestas de los padres también. Entonces, que el tema de la exigencia, lo mismo que tú estabas diciendo, por ejemplo, de que partieron súper bien en el colegio y ahora están más o menos, frente a eso, frente a estos padres también que están un poco poniendo sus ansiedades ahí, ¿qué hacemos con estas exigencias? No, yo creo que en eso hay una sola respuesta. Hay pocas veces que uno puede dar una sola respuesta y es obvio, hay que bajar. Hay una frustración del proyecto anual, es decir, la vida de los adultos en general de un año a otro no cambia tanto, ¿no? El próximo año vamos a trabajar la mayoría más o menos en lo mismo, vamos a ir al gimnasio más o menos en lo mismo, nos vamos a juntar con más o menos la misma gente, vamos a salir los sábados en la noche y no los miércoles. Es decir, hay una, donde uno dice, mira, en realidad no me estoy perdiendo mucho este año. Para el adolescente, cada año es una vida nueva, ¿no? Que tiene millones de rituales, millones de etapas, millones de situaciones. El día lunes así, el día martes así. Perderte un carrete es perderte la vida. Entonces, la frustración respecto al proyecto anual es algo que uno tiene que comprender. Claro, uno muchas veces tiende a decir... También, a propósito de estos los ritos de pasaje que son tan importantes en el adolescente. El viaje de estudio, la graduación, la PSU, o sea, todos estos como ritos, no sé, ciertas tradiciones que hay de los cuartos medios, la toma, el puente, todas esas cosas que se esperaron durante tanto tiempo y que muchas se van a ver postergadas y otras efectivamente no van a ser. Bar mitzvah, bueno, tantas cosas que todos estos sueños que se tenían y que de alguna forma se están enfrentando a esta situación de cancelación de todo esto. Mira, a mí me gustaría respecto a eso darte dos respuestas distintas, ¿no? Porque como estamos en el contexto del estadio, yo creo que puedo permitirme esto. Como mamá yo me muero de pena. Me muero de pena, yo estoy en el contexto de una hija que está en sus años de edad, que tenía su ropa planchadita en el closet, que se iba a poner cada día, que tenía su agenda programada y de pronto esto se desmoronó, se vino abajo y ha sido súper difícil. Los cabros que están en cuarto medio yo me muero de pena, o sea, realmente me da mucha pena. Y uno puede decir, sí, bueno, en realidad hay otra gente que está peor, pero bueno, cada uno sufre sus propias penas y a mí me da mucha pena, eso te lo digo como mamá. Como psicóloga, no se van a morir por esto, eso es lo cierto, ¿no? Y muy probablemente en unos años más esto va a ser una anécdota, ¿no? Y van a poder contarle a sus hijos, mira, en realidad a nosotros nos tocó vivir la pandemia. Claro. ¿Ah? Yo sobreviví a la pandemia. Yo sobreviví a la pandemia, en realidad igual la pasábamos bien, imagínate lo que hacíamos nosotros, nos juntamos con mascarilla, hacíamos pijamas party por Zoom, ¿no? Y va a ser una anécdota, probablemente con el tiempo. Pero uno tiene que comprender que en el hoy esto es una tremenda frustración. Y como tú dices, bien dices, a veces incluso más para los padres que para los niños. Pero para los niños sí, se les frustró un problema anual, entonces también uno insiste en decirle, no, pero tú estás... Yo también en esto, decir, mira, en realidad ve el vaso de agua lleno más el vacío. Hay que comprenderlos a los cabros, hay que poder decirles, es que te entiendo que estoy enojado, te entiendo que estoy frustrado, te entiendo que tengáis pena, y no prohibirles, no, en realidad tú deberías ser un agradecido, ¿no? Claro, no, en realidad no empatizas con el resto. Hay como una preocupación siempre de los padres cuando ven a los hijos tristes, ¿cierto? O cuando ven a los hijos con rabia, que viene como así, como casi el payaso, como tratar de sacarlos rápidamente de ese estado. Sí. Porque nos asusta ver las penas, las frustraciones, y tal vez como frente a eso, bueno, te pido a ti también tu opinión. ¿Qué hacemos frente a esas emociones? Que como tú decías, esto de validarlas también. A lo mejor decirle a los padres también que es parte, como una emoción más, así como la alegría, también existen las otras emociones y no tenemos por qué callarlas, por qué anularlas. Sí, yo no lo hubiese podido decir mejor que tú, no, es tal cual, es decir,
la función de las emociones, por ser bien pragmática, es que sean sentidas. La pena es para sentir pena, el dolor es para sentir dolor, la alegría es para sentir alegría. Alguien puede entender que esto es muy simplista o está muy cerrado, pero así es. Yo tenía una nana vieja que decía, si el dolor es para que duela nomás. Entonces, la pena es pena, y es solo pena. Y es solo pena, no es el fin del mundo, no son fantasías catastróficas. Distinto, por ejemplo, y en ese sentido también uno podría hacer como una distinción, una cosa es la pena y otra cosa es la angustia. La angustia sí probablemente nos tiene que movilizar a hacer algo más. Una rabia desmedida podría preocuparme, desmedida, no un niño que esté rabioso un par de días y que diga... Un ejemplo de una rabia desmedida, un ejemplo así como para poder concretizarlo un poquito. Yo diría que una rabia que implique conflictos familiares importantes por un tiempo persistente, ¿no? Acabo de inventar una fórmula, no sé si se entendió. No que el niño estalle de vez en cuando y manda toda la cresta y pega un portazo, no. Que el adolescente haga eso, no. Pero sí me parece que cuando eso empieza a generar entonces un conflicto permanente en el nivel de la familia, empieza a obstruir, se empieza a generar una situación particular y la rabia se acumula y es día a día, sí me parece que es un momento para intervenir y decir aquí hay que hacer algo. Te estoy hablando pequeños elementos, porque nunca hay regla, o sea, lata tener que repetir esto siempre, porque además me parece que la gente ya lo sabe, ¿no? Pero son algunos pequeños elementos que pueden ayudar. La angustia no es lo mismo que la pena. Ya, estoy un poco estresada porque nos queda poco tiempo y no hemos respondido. La pregunta que un poco puse como que era, ¿cuándo preocuparnos? Ese era como el título de esto y quería a lo mejor preguntártelo así como, ¿cuándo hemos normalizado ciertas conductas, ciertas emociones? Dijiste que la rabia ahí estaba haciendo esa diferencia, pero en términos generales, ¿qué tenemos que dejar? Que esté en su pieza, que tenga su espacio. Dijiste como hartas cosas, pero como que la pregunta es, ¿cuándo nos preocupamos realmente? Cuando esto ya sentimos que es algo que tenemos que intervenir, hacer algo, o podemos ver que a lo mejor el adolescente lo está pasando mal y que requiere algo más de lo que tal vez a nivel de familia se le puede dar. Ya, yo como soy Matea tengo mi torpeo, ¿eh? Porque sabía que esta pregunta iba a llegar, entonces hice mi listita, entonces se las voy a hacer cortita. Observaciones que no debieran preocuparnos. Ciertas alteraciones pequeñas del sueño, momentos de rabia, momentos de pena, que abandonen un poquito el tema de los colegios, que no sean tan responsables, que se les vaya alguna tarea, que no tengan que cumplir un rato, que se enojen. Esas cosas no son las que debieran preocuparnos. Que sí podría tener que preocuparnos un poco más. Una desorganización del sueño más radical, lo que les decía, ¿no? Una alteración que impida entonces la vida familiar y que además hable de alguien que está buscando de manera inconscientemente desconectarse de lo que está pasando en los momentos en que el mundo está despierto y conectarse entonces con un mundo distinto cuando el mundo está durmiendo, ¿no? Es decir, ahí hay un mecanismo inconsciente particularmente. Que deje de comer, que deje de dormir, ¿no? Es decir, una cosa es que esté un poquito alterado el sueño y otra cosa es que deje de comer o que deje de dormir. También me parece que uno de los elementos que yo he observado es que muchas veces ciertas situaciones familiares no resueltas se reavivan en este contexto. Entonces, o cuando han habido algunos trastornos anteriores, ¿no? Probablemente algo de eso puede resurgir y hay que estar atento. Es decir, la persona que tenía algún tipo de trastorno alimentario, probablemente algo de eso podría revivir en una situación de crisis. Probablemente, hay que estar atento, no necesariamente. Ahí que tenemos información, los estudios dicen que en general la sintomatología a la gente que ya tenía ciertos síntomas ha tendido que, bueno, la gente que, por ejemplo, en términos alimentarios, que es un tema que yo manejo bien, los más restrictivos están restringiendo más, los que son de la línea de los atracones están teniendo más atracones, los pacientes ansiosos están más ansiosos, o sea, cuando ya había un cuadro previo, se ve que ha aumentado. Claro, lógico, eso fue lo que conversamos y por eso lo estoy diciendo. Tú eres la experta en el tema, yo no. Y otro, pero no solamente en ese sentido, no solamente lo quiero plantear en términos de psicopatología, no de ciertos trastornos, pero por ejemplo una separación de padres mal resuelta. Una separación de padres que afectó mucho al niño en ese momento y que está más resuelta,
en una situación como esta, padres que no se pudieron poner de acuerdo en la pensión, en los horarios, en las normas, en este contexto va a explotar. Probablemente esas situaciones empiezan a explotar y esos niños que no lo pudieron resolver bien cuando niños como adolescentes probablemente van a empezar a padecer lo mismo desde un lado mucho más rabioso, ¿no? Entonces, si uno junta la adolescencia con este enojo permanente con los padres y con estas dificultades que no se han podido superar, no solamente situaciones psicopatológicas, sino más bien situaciones vitales que no se han podido resolver. Me parece súper interesante porque además cuando hay conflictos importantes también en la casa, en un momento donde no se están pudiendo tramitar del todo afuera todo el tema identitario y tantas otras cosas que hace el adolescente, entonces también ahí lo más probable es que surjan nuevos conflictos. Sí, sin lugar a dudas. Pero nunca es regla. Volvemos siempre a lo mismo, es decir, nunca es regla. No es, si es así va a ser así, pero sí, yo estoy de acuerdo con eso y me parece importante plantearlo de esa manera. Porque somos los que somos, ¿no? A mí me encanta esta frase, nosotros padecemos de nosotros mismos. Entonces, incluso las personas que estemos más analizados, más terapiados, si hemos tenido problemas para dormir siempre, no podemos esperar que en la pandemia entonces se nos resuelva el problema, ¿no? Sí, mira, yo analicé mi relación con mi mamá, con mi papá, con el perro, con el gato, pero eso no quiere decir que nunca, que en el momento de los que hubo, eso vaya a salir por alguna parte, ¿no? Entonces uno padece de quién es. Y el adolescente, lo mismo. En un momento que también, perdona, pero también yo quiero insistir en lo otro, y en los elementos más virtuosos. Es decir, para muchos jóvenes esto es una oportunidad de replegarse un poco más, de no sentirse tan exigido por lo social, porque claro, uno habla de padres que exigen mucho, pero la comunidad adolescente, el grupo adolescente también exige mucho. Te tiene que gustar el carrete, te tiene que gustar hacer deporte, tienes que ser bueno para esto. Entonces también puede ser un momento de, es que no tengo que nada, no tengo que hacer deporte, no tengo por qué acostarme a las 5 de la mañana, no tengo por qué querer carretear, no quiero por qué tener que tomar. Y puede ser un respiro a la presión adolescente, sobre todo en cabros que no están en esa onda, que no están listos para esa onda. Yo creo que eso se ha observado y ha sido muy bonito. Esto de entender que esto se puede postergar un poquito el conflicto más adolescente propiamente tal, y que quizás estaba muy precipitado por la vida que tenía. Claro, como esta pausa también obligada. Dale, entonces sí, tengo un minuto para decir algo más, porque la gente que me habló sobre esta charla me pidió que hablara de esto, que es muy cortito. Dale. ¿Qué es mejor hacer? ¿No? ¿Qué es lo que uno recomendaría? A mí me cargan los tips, pero algo tengo que decir respecto de eso, entonces lo voy a decir. Evidentemente, las familias que toleran más el disenso y las familias que toleran más la intimidad van a permitir que el joven se sienta con el derecho a hacer algo por su cuenta y construir algo por su cuenta. La flexibilidad, la aceptación del disenso, no tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo, y el derecho a la intimidad es algo que uno tiene que tratar de respetar de alguna manera, ¿no? La posibilidad de lo que ya hablamos, estar enojado, estar triste, no querer, no quiero jugar, mamá, no quiero seguir jugando carioca. ¿Quién la ata a jugar carioca? Prefiero irme a mi pieza. Bueno, mi amor, pero ¿cómo? Si es el momento de la carioca, a ti te encanta jugar carioca. ¿Quién la ata a jugar carioca? ¿Quién ir a conectarme con mi amigo? Anda a conectarte con tu amigo. Comprender, contener y aceptar. Yo creo que esas tres frases son importantes. Nosotros tenemos que aceptar a nuestros hijos. Es el gran desafío de los padres, aceptar a nuestros hijos y dejar de intentar que sean lo que nosotros queremos que sean. Y en la pandemia también. Comprender, contener y aceptar. Y cuando yo hablo de comprender, también yo lo dije, pero es algo que yo no puedo dejar de insistir. No tenemos que decir a los adolescentes cómo se tienen que sentir. Tenemos que comprenderlos. Te entiendo, en vez de decirle malagradecido. Te entiendo que estés enojado. Claro. ¿No? Porque al final le estás negando el derecho a sentir lo que estás sintiendo. Tú deberías estar agradecido. Tú deberías mirar para el lado. Entonces, hacemos justo lo al revés, lo que tú decías. No hay derecho a la emoción. A que la emoción sirva para emocionar. Sí. ¿Qué más? No, eso, fundamentalmente. Y lo otro, bueno, el tema del límite. De alguna u otra manera, a pesar de la flexibilidad, los límites hay que ponerlos. Y hay que entender siempre que los límites son tranquilizadores. Los límites son más contenedores que disciplinantes. No tiene que ver con los límites para formar militares. Tiene que ver con que un encuadre donde se instala qué es lícito y qué no es lícito para moverse, tranquiliza y le da al adolescente y también al niño un marco en el cual poder moverse.
quizás tienen que ser más flexibles, pero no se puede dejar de instalar esos límites. Absolutamente. Sí, yo siempre uso esta analogía que a mí me gusta mucho, que es como cuando uno anda caminando en una pieza oscura, la tranquilidad que da cuando uno encuentra una muralla, como que uno se siente distinto, aunque esté en esta oscuridad. Entonces, de alguna forma, como los límites, de alguna forma también generan ese alivio. Ay, me encantó la metáfora, te la voy a robar, me encantó, muy bonita. Bueno, para finalizar, me encantó todo lo que dijiste, creo que ha sido un gran aporte, aunque siempre hablábamos de no se pueden dar consejos, cada caso es único, pero yo creo que incluso plantearlo que cada caso es único es un gran aporte. Así que, bueno, creo que quedan muchas preguntas, a lo mejor después más adelante las podemos ir respondiendo, pero tal vez me gustaría terminar, estaba pensando cómo cerrar esto, y me gustaría terminar con un mensaje como a los jóvenes, como qué les diríamos, no al padre del joven o del adolescente, qué le diríamos a los jóvenes, qué les podríamos decir a ellos. Tal vez nos están escuchando algunos. Yo le diría que son unos bacanes, que se han pasado, que lo han hecho increíble, que nos han sorprendido a todos, que nos han enseñado, que los adultos no nos esperábamos esto. Tú con quien hablas, tú decís, mira, estoy sorprendida, estoy impactada. Y eso también no significa que tenemos que aprender a confiar en sus capacidades, en las posibilidades que tienen para adaptarse, en vez de estar permanentemente diciéndole, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Ellos nos enseñaron a nosotros cómo bancarse esta situación, cómo disfrutar y encontrar lo bueno. Yo diría que son unos bacanes, eso es lo que les diría. Me tocó hace un par de semanas también juntarme con la amistad de Maccabi, que me pidieron ayuda, y yo les decía, que ustedes son lo máximo. O sea, lo que ustedes han logrado crear no tiene nombre. Y yo creo que de verdad que ha sido una lección increíble. Sí, qué lindo, de verdad que se puso piel de gallina con lo que dijiste. Es súper emocionante ver todo lo que se ha construido y cómo en tan poco tiempo. O sea, realmente es impresionante cómo logran entretener a cabros a través de la pantalla. O sea, yo admiro a toda la gente, cómo se ha podido reinventar, cómo ha podido agarrarse tan rápido de algo que absolutamente inesperado. Entonces me quedo con esas palabras y bueno, te agradezco que me hayas acompañado hoy día, más que me hayas acompañado, que hayas accedido a hablar de este tema. Me encantó hablar contigo, me encantó lo que dijiste. Y contarles que la próxima semana invité a la Nicole Charny para que me acompañe para hablar sobre los niños, que es otro tema también, y desde ella, desde su experiencia, también nos va a contar un poco de los niños en pandemia y cómo ha sido su experiencia en la clínica y desde distintos puntos de vista, a lo mejor también para que pueda hablarnos desde la psicología y la infancia. Así que, bueno, muchas gracias Gise, muchas gracias a todos. Gracias a ti. Y muchas gracias, muy entretenido estuvo, muy entretenido. Muchas gracias y ojalá les sirva, les guste, etc.